dos trabajos. El primer libro tiene que ver con Chile, Cuba y la Guerra Fría Interamericana. Creo que en el español, al español se tradujo como Chile y la Guerra Fría. El gobierno de Allende. El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana. El segundo es una biografía de Beatriz Allende. Y Tania está por acá básicamente porque ya está avanzando en un nuevo proyecto de investigación que ella les contará. Y bueno, y básicamente queríamos aprovechar la oportunidad para que nos mostrara algo de sus avances y nos contara en qué está trabajando. Que en este caso sí nos toca como uruguayo. Así que, bueno, muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Aldo, y antes de nada mis agradecimientos a todos y a todas por haber venido, por haber quedado hasta ahora y por supuesto por la invitación, ¿no?, de estar aquí. Para mí es un gran privilegio de estar aquí en Montevideo para compartir mis investigaciones hasta ahora sobre una parte de un proyecto en camino que examina el exilio uruguayo y chileno, pero voy a hablar sobre el exilio uruguayo en Cuba en las décadas de los años 70 y 80 y el retorno de la isla en el contexto de la transición a la democracia. Mi ponencia hoy se enfoca en esa historia del retorno durante la transición. Espera que tenemos la barbarie. Había algo de este lugar que a mí no. Sí, Todavía no me he dado pensamos que cuenta. se había calmado, pero... Apenas está empezando, ¿no? Sí. Pues mi ponencia hoy se enfoca en esa historia del retorno durante la transición a través de la perspectiva de las personas que vivieron la etapa del exilio en Cuba y me interesan personas que volvieron como adultos, pero también hablaré, y más la mayor parte de la ponencia, hablaré hoy sobre los que nacieron y los que crecieron en Cuba, que llegaron a Uruguay como niños, adolescentes y jóvenes a mediados de los años 80. Mi ponencia hoy toca muchos de los mismos temas del documental que van a ver enseguida. De hecho, hay varias frases que van a escuchar que yo también he escuchado varias veces, que explica la sensación de volver o de llegar del exilio, de desexiliarse en medio de la transición a la democracia. Frases como de haber viajado a otro mundo, ¿no?, o la sensación de que no existimos. Y refiriéndose a la visita de los hijos del exilio en 1983, Marina, y usaré hoy nombres propios, pero no apellidos en esa ponencia, me preguntó, ¿y nosotros? Nadie se interesaba de nosotros. En ese contexto más amplio, mi pregunta es, ¿cómo fue llegar desde Cuba a Uruguay en el contexto de la transición? ¿Fue algo particular? Y también quisiera sugerir que la perspectiva que el retorno de Cuba ofrece nos pueda ayudar a pensar y entender procesos más allá de las historias del retorno en sí mismo, como la historia de las transiciones democráticas en el Cono Sur y el significado de la Guerra Fría y su fin a nivel política, social, personal y humana. Quiero preguntar cómo podemos entender la periodización del fin de la Guerra Fría en Uruguay y los desafíos de ese momento desde el punto de vista de los que vivieron la experiencia, los que en un sentido cruzaron la cortina de hierro o el telón de azúcar, como a veces se refiere a la división de la Guerra Fría en América Latina, de un mundo imaginario socialista a otro, hacia el Uruguay postdictatorial y neoliberal. Hay un debate todavía para resolver sobre cómo y cuándo la Guerra Fría terminó en América Latina.
si efectivamente terminó. Asimismo, un debate sobre las continuidades y legados, de los cuales hablaré enseguida. Algunos y algunas historiadores suelen pensar que terminó con las transiciones a la democracia o los acuerdos de paz en Centroamérica. Otras dicen que terminó cuando se cayó el sistema socialista en la URSS o en Europa Oriental, la caída del muro de Berlín, que por supuesto tuvo un profundo impacto dentro del mundo comunista, pero y también acá en América Latina. Hasta hoy hay un cierto consenso de que había varios fines, ¿no? Y que dependía mucho en dónde nos enfocamos y quiénes nos interesan entender. ¿De qué punto de vista estudiamos el tema del fin? En el caso de Uruguay, de primera vista, parece que el fin de la Guerra Fría fue suave y simple. Una transición negociada y pacífica donde había vías institucionales para organizarse, ya sea desde los movimientos sociales y sindicales o en la militancia partidaria de la izquierda. En cuanto a la brecha entre Cuba socialista y las dictaduras anticomunistas, había un restablecimiento rápido de comercio ya un mes después de la transición, con una visita de una delegación de Cuba y después el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que pareció poner fin al problema. En octubre de 1985, a 7 meses de la transición y a menos de un año desde las elecciones de 84, el nuevo gobierno acá y el gobierno cubano acordaron poner fin a 21 años de enfrentamiento, ¿no? De hostilidad. Es muy notable el contraste con Chile en ese sentido, donde el restablecimiento de relaciones diplomáticas tardó 5 años después de la transición de mando hacia un gobierno democrático. En el caso de Uruguay, después del restablecimiento, venían acuerdos de comercio, viajes, conferencias entre cubanos y uruguayos y diálogos sobre la deuda externa, la salud pública, la cultura, el arte. Hoy por la mañana, por ejemplo, vimos a una delegación de la Federación de Mujeres Cubanas que vino acá en 85 ya. Uruguayos y uruguayas pudieron viajar a ver amigos o conocer la isla, atender congresos, como fue el caso, por ejemplo, de Hugo Villar, y ese programa un seminario es de su archivo invitado por el Estado cubano a la isla donde también había pasado parte de su exilio. En comparación a otros países, también fue esa transición en ciertos sentidos más fácil, el retorno de los exiliados en cierto sentido fue más fácil y respaldado por el Estado y la sociedad. En cuanto a los exiliados que regresaron a Uruguay, según la historiadora Soledad Lastra, que ha estudiado el caso de retorno de exiliados a Uruguay en comparación al caso argentino, y cito, en Uruguay, sentidos sobre el exiliado como agente subversivo no operaron con la centralidad que tuvo en Argentina. En su lugar, primó mucho más la idea de que el retorno permitiría el reencuentro de la sociedad uruguaya. Pero por supuesto, el fin de la Guerra Fría al nivel vivido, al nivel cotidiano, no fue tan simple, pues la historia nunca es tan simple, ¿no? El tema del exilio y la llegada de los exiliados a Uruguay desde Cuba fue al mismo tiempo obvio pero complicado. Ya hace 20 años, Silvia Dutrenit escribió que, y cito, el exilio es parte de ese pasado ausente en el espacio público. Y propuso que, y cito, olvido no significa solo dolor para los retornados y para los exiliados en general, sino una pérdida para la conformación futura de la cultura nacional.
Ha cambiado ese panorama en muchos sentidos en las últimas 2 décadas y hay varios equipos y grupos de estudios que se enfocan en el tema del exilio hoy aquí en Uruguay como en el mundo académico afuera de Uruguay. Pero según lo tengo entendida, queda aún un tema pendiente 40 años después de la transición. Por lo menos en las entrevistas que he ido realizando hay un fuerte sentido o sensación de un olvido y de haber estado descontados en la historia de la transición. Es interesante, por ejemplo, notar que efectivamente había una niña de Cuba en ese viaje de los hijos a Uruguay en 1983. La falla de memoria en ese sentido, la idea de que no existimos, respecto a la insistencia que no hubo alguien que creció en Cuba, es interesante por lo que nos dice sobre la continuidad de una sensación profunda de la ausencia y olvido hoy. Lo que voy a sugerir hoy es que desde la perspectiva de la vida cotidiana, para los que retornaron del exilio en Cuba, la continuidad de tensiones y discursos relacionados a la Guerra Fría aparecieron mucho más potentes en el país y el cambio mucho más lento y difícil que uno se puede notar desde el mundo diplomático, político, de la prensa y los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Para seguir en adelante había expectativas de guardar un silencio y de no hablar, y más que nada sobre Cuba y la experiencia de haber vivido allá. La lógica de la Guerra Fría así prevaleció de alguna manera. Había temor de hablar. No hubo un cambio de un día a otro en cuanto a poner fin a esa lógica, la cultura o la política en Uruguay, ni un evento que marcó el fin de la Guerra Fría. Fue un proceso largo y complicado, vivido a nivel local, cotidiana y familiar, que dura hasta hoy, con consecuencias también para la posibilidad de un encuentro profundo ya después de 40 años. Antes de nada, ¿cómo fue el exilio uruguayo en Cuba? Es difícil precisar el número de exiliados que vivieron en Cuba durante ese periodo, ¿no? De 72-3 hasta el 85. Pero según las estimaciones de los autores Paula Parella, Meni y Valentina Curto Fonsalias, que escribieron un capítulo en el libro de Silva Dutreny, y es uno de los pocos estudios sobre el tema del exilio en Cuba. Hay algunos testimonios acá en la pantalla también. Pero según ese capítulo, había alrededor de 1.200 uruguayos exiliados en Cuba. Es importante destacar que esa cifra no fue una cifra estática, porque hubo gente que llegó y que se fue, o que pasaron solamente un tiempo en la isla. Había etapas y había llegados y reorganización y partidas hacia otros países también, como fue el caso de Angola, por ejemplo. Asimismo, no está claro si esa cifra incluye a los niños que llegaron con sus padres o los que nacieron en la isla. Si esas cifras son grandes para Cuba, también son pequeños en comparación a la cantidad de exiliados en otros países, como en Europa o en México. Sin embargo, había algo muy significativo y simbólico de haber vivido la dictadura o el tiempo de la dictadura en la isla, donde se podía en alguna medida sostener a identidades y proyectos revolucionarios desde antes, y donde las revoluciones como la revolución nicaragüense o salvadoreña, y también la lucha por la independencia en Angola y la oportunidad de participar en ellas desde Cuba, también parecieron indicar un futuro revolucionario. Asimismo, por estas razones, había algo particular de haber vivido el retorno, o para los nacidos en extranjero, un llegado desde Cuba socialista a Uruguay en la transición controlada, donde
donde la revolución ya no era opción. Entonces, algo propio de ese retorno. Entonces, ¿cómo fue ese retorno o salida de Cuba? Y para responder a la pregunta, mi ponencia se basa en testimonios, en historias orales con personas que vivieron esa experiencia, ¿no? Y debo decir de antemano que me queda mucho para aprender y pensar mientras sigo con mis investigaciones. Quiero que los que retornaron hablan por sí mismos, así que mayormente van a escuchar sus testimonios. Y también quisiera reconocer que algunas y algunos están aquí hoy presentes y quisiera agradecerles por la confianza y el aporte de contar sus historias. Espero críticas, sugerencias, comentarios para guiarme y mejorar el trabajo. Pues primero, el retorno de Cuba fue complicado. Aún no había embajada en Cuba de Uruguay, así que los que se encontraron en Cuba tuvieron que ir primero a México o a otro país y hacer los trámites allí para conseguir los documentos para volver. Familias alojaron juntas en departamentos de uruguayos que vivieron en México y vivieron en tránsito. Fue un lío, fue difícil, pero según Alberto Gianotti, en su testimonio a Soledad Lastra, un proceso bien organizado por el Partido Comunista en México que alojaron a los que venían de Cuba en distintas casas para que pudieran empezar los trámites de repatriación con el ACNUR. Cuando les pregunté a los que habían salido de Uruguay como adultos y que ahora regresaron a Montevideo, cómo les fue el retorno, por lo menos recibí respuestas claras y inmediatas, ¿no? Y cito a Olga, una integrante del MLN hasta 76 que vivió la mayoría de su exilio en Santiago de Cuba. Fue normal, me dijo, fue lo más normal. Y siguió, porque nos habíamos planteado quedarnos hasta poder volver. En marzo cambió la posibilidad, el gobierno, eso, y ya en abril estaba llegando. O sea, en abril de 85 ya estaba llegando a Uruguay. De allí, sin embargo, enseguida, sin pausa, su testimonio cambió y fue muy notable por el contraste de un sentido de normalidad. Fue duro volver, fue muy duro reinsertarnos de vuelta para mí. Refiriéndose a los 13 años fuera de Uruguay, siguió y cito, mucho tiempo había cambiado muchas cosas. El testimonio de Ricardo también nos cuenta algo de ese proceso semejante, contradictorio y paradójico, ¿no? Nosotros siempre pensamos que la salida a Uruguay era temporal, ¿no? Para volver a Uruguay cuando se pudiera volver, y nos cumplimos con ganas. Vinimos a Uruguay con ganas, encontramos un país gris, ¿no? Ni negro ni blanco, no, gris. Aparte de la sensación de un mundo oscuro, y para los que venían de Cuba en abril, como Olga, de frío, me han contado mucho del frío, había otras dificultades para enfrentar. Uno de los grandes temas, según los testimonios que he podido recopilar sobre el reencuentro y los desafíos para insertarse, fue el tema del trabajo, es el tema del trabajo. Los que lograron entrar directamente en el mundo laboral les hacía mejor la transición, pero no fue fácil, especialmente para los que tuvieron trabajos o estudios no reconocidos acá en Uruguay, como fue, por ejemplo, el periodismo estilo cubano. Para los que no pudieron encontrar trabajo en Montevideo, la solución y la realidad de irse al interior del país fue un contraste y un shock todavía más difícil. Cecilia, que llegó a Durazno teniendo 9, 10 años, me contó que, y cito, volver a Durazno era como, allí va la roja, ¿no? Inclusive, de lo que me cuenta mi madre, mi abuelo era un hombre dedicado a lo tradicional. Para él, enterarse que su hija estaba en un movimiento revolucionario o eso, o otro, fue como un palo y fue como marcado en el pueblo, ¿no?
porque es lo que tiene un pueblo, ¿no? Entonces, para mí sí, que fue duro, porque encima vamos al campo, medio del campo, y en Cuba estaba a 2 calles de la escuela, y ahora a 14 kilómetros de la ciudad, y entonces allí mi abuelo había arrendado un campo, tenía vacas, no suyo, pero trabajaba, y bueno, la casa muy humilde, porque yo vivía en Cuba, pero mi casa lo tenía todo, pero esa casa para el campo no tenía ni baño adentro, entonces fue un contraste muy duro. Yo quería volver, yo sufrí muchísimo, muchísimo. En Paysandú, Soledad, que tenía 12 años, cuando llegó a Uruguay desde Cuba con su mamá, que finalmente encontró trabajo allí, vivió esa experiencia de llegar desde Cuba con dolor y trauma también. Recordó haber sido estigmatizado como la roja, la cubana loca, no solamente en sentidos perjudiciales por su afiliación política, sino también por su forma de hablar y más que nada de bailar. El impacto de esa experiencia fue duro, y cito, me metieron dentro de un pozo. Yo me caí en un hueco, me sentía que me habían sacado del mundo para meterme en un lugar donde no había conocimiento del resto del mundo. Para mí Uruguay estaba fuera del mundo, no tenía acceso. En Cuba había más noticias, estaba más conectada con el resto del mundo y además me costó mucho la adaptación. Y quizá la experiencia de Soledad es más notable todavía si tenemos en cuenta que no llegó desde La Habana, sino de Guantánamo, donde había vivido casi 10 años de su infancia. De hecho, para los y las uruguayos y uruguayas que habían crecido en Cuba como niños y niñas, adolescentes, lo que me ha llamado la atención a través de las entrevistas que he podido realizar hasta ahora ha sido la sensación de trauma profundo que los entrevistados aún cargan en relación con la salida de Cuba y la llegada a Uruguay. Hombres y mujeres de 40, 50 años que habían hablado con fluidez, cierta nostalgia y facilidad sobre la vida en Cuba, lloraron a menudo o se quedaron sin palabras por un momento al describir este viaje de retorno o llegado y lo que significaba. Fue desastroso, fue peor el desexilio que el exilio. Fue tremendo, fue tremendamente difícil. Me costó muchísimo, muchísimo. El primer año fue terrible. Yo no me gustaba nada, todo era horrible. Yo me quería volver para Cuba. Es notable en estas reflexiones el intento de medir algo enorme, un sentido profundo y fuerte. Procesar el retorno ha significado para muchos un trauma prolongado. Y entonces la pregunta es ¿por qué y en qué sentido? A grandes rasgos, más allá del frío o del trabajo, para los que vivieron su infancia o su adolescencia en Cuba, venir a Uruguay significaba enfrentarse con sentimientos de vulnerabilidad, hostilidad y un rechazo grande a todo lo que habían conocido antes. Era, en otras palabras, la consecuencia de cruzar un mundo dividido todavía por la Guerra Fría, de un día a otro, a enfrentarse y adaptarse a visiones ilógicas opuestas de la política y la sociedad, de la vida día a día, de valores y costumbres que formaban países de estados distintos antagónicos. Déjenme hablar un poco sobre esos sentimientos de vulnerabilidad, hostilidad y rechazo. Como sabemos, la transición a la democracia en Uruguay no borró a la dictadura o el terrorismo del Estado de un día a otro, sus crímenes o sus discursos. Hemos estado hablando de los límites de esa transición todo el día y ayer también. En los primeros 7 meses igual no había relaciones diplomáticas con Cuba y no se sabía muy bien lo que iba a pasar. Los niños y las niñas tampoco estuvieron leyendo la prensa o estuvieron al tanto de las delegaciones comerciales que empezaron a venir. No pudieron encontrar trabajo, no era el tema para los niños y para insertarse o escoger, y tampoco tenían la decisión o una decisión dónde vivir, ¿no?
Asimismo, a nivel local, Cuba siguió siendo un tema que implicaba mucho autocensura. Los padres que llegaban a Cuba, en el PCU por lo menos, aconsejaban a sus niños guardar el silencio y fingir que venían de un exilio en otro país, México normalmente. Así era más segura, Olga me contó. Como me explicó, sus padres les contaron amigos íntimos de la familia, familiares sobre la estadía en Cuba, pero durante meses asumieron un silencio total hasta que restablecieron las relaciones diplomáticas entre los países. Pero el silencio tampoco fue fácil. En todos los casos, los que llegaban de Cuba recordaron el urgente desafío de perder su acento cubano como algo obligatorio y una forma de autodefensa. Practicaron el idioma con ejercicios de palabra y a veces con un espejo también para aprender el uruguaysismo. Comenzar la escuela también fue difícil porque para matricularse había que mostrar certificados escolares y de nacimiento que decían claramente que eran de Cuba. Era muy triste, con mucha violencia, recordó Olga más de 3 décadas después. Era discriminatorio por razones políticas. Cuando Olga ganó un premio por trabajo escolar y se le dio el privilegio de llevar la bandera de Artigas, la comunidad de padres protestó porque no debía llevar la bandera porque era cubana. Al final, después de un largo debate y un arreglo, decidieron que ella podría ser una escolta de la bandera, pero no llevarla. En otro momento, cuando tuvo que conseguir una vacuna en la escuela, fue con su identificación cubana, que tenía todas las vacunas hasta la fecha, y la enfermera lo rompió frente a ella y dijo: en Uruguay ya no necesitarás eso. Y con eso me explicó, se fue no solamente parte de su historia cubana, sino también parte de su propia historia clínica y médica. Mientras algunos se callaban como autodefensa, otros se peleaban, y también peleaban los que guardaban silencio, en la escuela a golpes en defensa de Cuba. Y aquí quiero citar a Camila. Por más democracia, que bueno que tuviera democracia, una democracia incipiente todavía, estaba también muy vivo en mucha gente, ¿no? La idea de lo comunista, ¿no? De Cuba, y como una cosa, ¿no? Como un cuco, y yo eso, por ejemplo, lo percibí cuando llegué como niña. Fue una de las cosas que más me costó entender. Y siguió el relato. Me acuerdo que me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención, y tengo el recuerdo de salir del aeropuerto y un montón de carteles de publicidad, uno tras otro a la salida del aeropuerto. Eso en Cuba no existía entonces. Después en mi barrio había vecinos y niñas que eran hijos de gente más bien de derecha, ¿no? Y ya los padres y les habían dicho algo, ¿no? Así que iban a venir unas cubanas. Yo, por ejemplo, en particular, con esos niños tuve una relación de choque, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y llegué y se reían de nosotros, se reían del acento, nos hablaban mal de Cuba. Un montón, y me dolía mucho, al punto de que llegué a pelearme con ellos y pelearme de manos, ¿no? Me sentía como muy atacada y no me gustaban las cosas que me decían, y eso me pasó también en la escuela. Me peleé con una niña de la escuela porque se reía de nosotros, hablaba mal de Cuba. Entonces recuerdo de eso, porque que por un lado éramos como éramos, si reían de nosotros por el acento cubano, y después estaba todo el trasfondo más político, ¿no? De un país que salía de una dictadura, ¿no? Y que todavía no había latente, mucha gente, ¿no? Y los niños y las niñas son transparentes y dicen lo que piensan, lo que escuchan, eso fue también como el primer shock, ¿no? Por otro lado, la vulnerabilidad se sentía en forma física y material. Por ejemplo, la realidad de ver los militares en el aeropuerto de Uruguay, que fue un shock para muchos. La tensión dentro del avión fue muy grande, Olga me decía.
Algunos se expresaban enojados por la acción imitatoria de los militares, otros se expresaron preocupados. En el contexto me explicaba que regresar fue aterrador, especialmente para aquellos cuyos últimos recuerdos eran el haber sido hechos prisioneros o sufrir la represión. Para los niños y niñas también, incluso para los que no lo vivieron, porque sabían muy bien las condiciones por las que sus familias deberían exiliarse. También la sensación de vulnerabilidad se vivía en términos económicos, es decir, la inseguridad, no solo política, sino que se presentaba en una sensación de precariedad que fue totalmente ajena a la protección que había sentido al crecer en Cuba y distinto en comparación a los exiliados que llegaron de otros países. Despegarse del espacio de protección en el que había vivido fue muy difícil. En una entrevista de Soledad Lastra con Ana Vignoli, militante del PSU y voluntaria en la Comisión para el Reencuentro de los Uruguayos, una ONG en Uruguay en los años 80, Vignoli recuerda, y cito, había una cantidad de mujeres que ya estaban incorporadas en estas organizaciones de madres y familias de desaparecidos, pero ellas se ocupaban, por ejemplo, de distribuir ropa, porque la gente que venía de Cuba venía sin nada, venían sin ropa de abrigo. Mis entrevistas me han comprobado que así fue en muchos casos. Hay que recordar que los que venían de Cuba venían sin ahorros, tuvieron algo de ropa, quizás un abrigo, comprado por el frío por ACNUR y un estipendio mínimo para un mes, pero fue todo. Y cito a Marina, económicamente llegamos a un lugar donde teníamos una situación deplorable a nivel económico, no teníamos donde vivir, ni cómo. Me dijo, su hermana compartió el recuerdo, no teníamos cómo comer, porque en verdad era como, hasta el gobierno de Tabaré Vázquez estábamos todos a nivel de pobreza, estamos mal. José Enrique me contó algo similar, teniendo 20 años. No tenía dónde vivir y no tenía dinero. O sea, cuando salí de Cuba, y si te salías de Cuba, salías sin dólares, porque bueno, así fue la elección que nosotros hicimos de ir a vivir a una revolución socialista, de la cual no estoy para nada arrepentido, sino todo lo contrario. Entonces llegamos, como dicen en castellano, con una mano atrás y otra adelante. Fue difícil, muy difícil. José Enrique conoció una novia uruguaya después de haber llegado que le ayudó a insertarse, pero recordando aquel tiempo me explicó que ella no entendía por qué a veces lloraba extrañando a Cuba. Y ella diría, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa si tú querías volver a Uruguay? Y lloraba extrañando Cuba. O sea, si bien una de las particularidades del caso del retorno a Uruguay fue el nivel de la organización estatal y partidaria para facilitar la reintegración de los exiliados al país, que incluía una Comisión Nacional de Repatriación y también ONGs como el Servicio de Rehabilitación Social y el Servicio Ecuménico Solidario. Los desafíos de llegar a acostumbrarse a una vida uruguaya desde Cuba fueron muchos. Además de la precariedad, el conservadurismo cultural también fue un shock y contribuía a una sensación de rechazo en lo que respecta a la regulación de la estética, la apariencia, la sexualidad y el género. Para Soledad, en Paysandú, que le había gustado el baile, Uruguay más todavía pareció más cerrada, más encajonados, como más con miedo de expresarse. Fue, y cito, un cambio cultural venir de Cuba, ser tan expresiva a una ciudad que era de gente de campo, más cerrada, ¿no? Más guardada. Ella se sentía como un bicho raro, te miraron muy raro. Por los y las uruguayas que tenían recuerdos de Uruguay, que habían salido como niños y niñas, también hubo una sensación de un shock cultural con los recuerdos que tenían.
Vivian, regresando a Uruguay para entrar a la universidad, lo encontraba ajeno y diferente. Y cito, es que en 12 años más o menos, que fue el tiempo que pasó, me dijo, el mundo cambió, el país cambió la mentalidad de las personas y yo me sentí más cerca a las personas viejas de los que mi edad. Uno se había acostumbrado que el Uruguay era lo que hablaban mis padres, sus motivaciones, sus preocupaciones, su vida, sus intereses. Al ver la gente joven que tenía mi edad, que vivió todos los años de la dictadura, tenía un pensamiento totalmente diferente al mío, al de mis padres. No, al mío también. No encontraba la comunicación, no encontraba la comunicación, no lo encontraba. Entonces yo decía, pero bueno, no es así, a la gente no le importa lo que ustedes me dicen, lo que importa. Aquí la gente no quiere hablar de nada o no quieren hablar de política, no quieren, porque también fue un momento recién después de la dictadura. Vivian encontró un lugar en Uruguay en el cual podía insertarse, pero igual choqueaba con sus ideas de igualdad de género respecto a sus estudios de como ingeniera, que en Cuba pareció ser mucho más abierta a las mujeres. Hoy vive en Cuba. Pensando en lo que nos cuentan esos encuentros, yo diría que las diferencias que veían muy claramente, hechos y costumbres cotidianas que otras personas no hubieran notado tanto, nos ofrecen una perspectiva directa de las diferencias a nivel local de un mundo dividido por la Guerra Fría, más allá de la ideología o de los políticos. Una vista al fondo de cómo fue vivir en distintos lados de la llamada telón de azúcar o hierro y de cruzarlo. Néstor, quien estudió medicina en Cuba, por ejemplo, se quedó más tiempo en Cuba terminando sus estudios, pero vino de viaje antes de terminar su carrera. Cito a Néstor, tuve que readaptarme otra vez al capitalismo. Cuando yo vine de vacaciones en el 87, yo tuve que trabajar en la construcción, porque si no, él no me pedía mantener. Claro, trabajaba todos los días en la construcción, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Me daba mejor a mantenerlo si mi familia no tenía un peso. En varias de las entrevistas que he realizado con gente que llegaron de Cuba, me han contado que la realidad de un Uruguay capitalista y neoliberal chocaba visceralmente con las ideas colectivas y sociales también utópicas de Cuba que habían aprendido y vivido durante más de una década. Para José Enrique me decía, yo salí cuando termina la dictadura en Uruguay. Yo me fui de Cuba como loco, creyendo que en Uruguay iba a encontrar un paraíso que había que construir. Entonces dejé todo. Y está ahí él con la hat. Soledad me dijo, yo aprendí valores muy importantes en Cuba y me ha costado mucho reconocer que el mundo no se arregla por los mismos valores como que yo los aprendí en Cuba y que en Uruguay viven diferente. En ese sentido había una diferencia entre los que llegaban del mundo capitalista, donde la idea de una revolución y una realidad socialista ya era lejana o algo del pasado. No hicieron esa transición que Vania Mascarian habla en su libro sobre la izquierda. Mientras tanto, los que venían de Cuba tenían ideas imaginarios todavía de un futuro revolucionario. Llegaron algunos para hacer la revolución o los cambios necesarios, como José Enrique me dijo. Y a través de la revolución nicaragüense y de otros procesos en el mundo, ideas todavía fueron muy presentes, como también ideas nostálgicas que sus padres habían compartido sobre la vida en Uruguay que existía antes de la dictadura. El reencuentro con la familia en esos contextos tampoco fue fácil.
no sé dónde es. Celia me dijo, al final toda mi añoranza para la familia en Uruguay había quedado en el olvido, porque mi abuela vivía en Montevideo y ella vivía en Durazno, y estuve muy poco tiempo, y eso, al final la familia era toda una utopía, ¿no? Olga también me dijo, si bien había mucha emoción, también había incertidumbre, los deseos del reencuentro y a conocer a la familia, reconocerse en otros de la forma que la biología suele hacer, a través de rostros y gestos. Era consciente de que la sociedad uruguaya no iba a recibirnos de la misma forma que la cubana, y así fue. Lo que no esperaba era que la mayor parte de la familia nos recibiría con así, y que las nuevas condiciones harían que la familia del exilio se disgregaría. Soledad me dijo, la situación histórica que vivimos nos ha dado una situación de una familia muy resquebrajada, muy rota, muy difícil de unirnos sanas. También para sobrevivir a esa situación, muchos decidieron no mirar atrás por mucho tiempo, que significaba una brecha, una vida partida en dos. Como me explicó Rita, hice un corte total. Vinieron mis hijos, enseguida armé un núcleo familiar acá en Uruguay, mi esposo y mis hijos, y corté. Ahí está. La decisión de seguir adelante y cortar con el pasado y la particularidad de la trauma de las llegadas de Cuba tenía mucho que ver con el carácter decisivo de la separación, marcada no solamente por la separación política, geográfica, la distancia cultural y las dificultades prácticas, muy a menudo financieras, sino también la distancia temporal, que dentro de pocos años les resultaba imposible regresar a lo que habían dejado en Cuba. En ese sentido estoy hablando del efecto del periodo especial de la década de los 90 en Cuba, después de la caída del bloque soviético, lo que imposibilitó que los niños o adolescentes o jóvenes regresaran al mundo que habían conocido en la isla en las décadas de los 60 y 80, los años de gloria, como me describieron a menudo. Muy pronto ya no existían. Aquí se ven dos fotos de Alamar, ¿no? En Cuba, uno de los 80 y otro recién, que es otro lugar. Como en todos los casos de lo que Mario Benedetti denominaba el desexilio, y ahí está Benedetti en medio, personas como las que hablé expresaron una sensación de estar divididas. Obviamente eso fue algo que todos y todas que estaban en el exilio tuvieron que soportar, y van a ver y escuchar varias personas hablando de esos sentidos en el documental que sigue. Pero mi sensación, y estoy muy interesado en escuchar sus pensamientos, es que viajar desde Cuba socialista hasta Uruguay postdictatorial y entrar en el contacto de otro mundo significó una dualidad particular, que significaba un desafío enorme que hasta hoy duraba hasta hoy. Camila me dijo, y uno de los grandes dramas del exilio desde el lugar de los hijos es la ruptura y cómo conectar todas las partes que quedaron ahí como desparramadas, ¿no? Y eso es como el gran trabajo que creo que por lo menos varios de nosotros hemos tenido que hacer, ¿no? De coser, digamos, coser como momentos, etapas de la vida, como muy distintos, ¿no? Para poder eso conectarlas, ensamblarlas y tener un sentido continuo, ¿no? Al modo de cierre, quisiera regresar a mis preguntas que planteé al inicio de mi presentación. ¿Cómo fue llegar desde Cuba a Uruguay en el momento de la transición, y más que nada para los que crecieron o nacieron en la isla? ¿Fue particular?
Y la respuesta que tengo es la típica respuesta de una historiadora, ¿no? Sí y no. No, como verán, había muchas similitudes entre los exiliados que llegaron de distintos países en cuanto a un proceso difícil de un reencuentro. Y van a ver muchas cosas parecidas en el documental. Pero sí, algo fue particular en relación con esa sensación de hostilidad, de vulnerabilidad y de rechazo. Y una sensación, yo creo, que algo muy particular de un olvido, de un Uruguay que no estuvo capaz de entender o de escuchar o de integrar a las personas que vinieron de Cuba. Me impactó mucho lo que me dijo Camila sobre la transparencia de los niños en la escuela, por ejemplo. Cómo escucharon los discursos en la casa y divulgaron los sentimientos de rechazo a Cuba en los juegos de recreo sin pensar. También es importante subrayar la sensación de silencio, de un corte, de estar dividida, que está muy presente en la gente que volvieron o llegaron desde Cuba a finales de la Guerra Fría. Adaptarse a un contexto nuevo requería un renuncio de una vida anterior. Regresando a la pregunta sobre la periodización de la Guerra Fría, la perspectiva del retorno de los exiliados indica un proceso lento y doloroso, un reencuentro calibrado sin fin de brechas sociales, políticas, ideológicas. O sea que todavía no tengo una respuesta clara de la Guerra Fría terminó en ese momento. En ese sentido, el retorno de Cuba ayuda a pensar y entender procesos más allá de las historias del retorno en sí mismo, para entender la historia del significado de la Guerra Fría y su fin a nivel política, social, pero más que nada personal y humano. Y allá. Bueno, abrimos una ronda de comentarios, preguntas. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Perdón, también antes. Aparte fuimos por una ronda, ¿no? Ah, No, sí, sí, hacemos una ronda. Y nosotros quedamos de la mano. Una preguntita súper puntual sobre el contexto, que era sobre cuál fue la ignorancia total. La política cubana frente al exilio, no solamente de Uruguay en general, sí fue como una política de apertura para recibir exiliados, en relación con la poca cantidad de uruguayos presentes en Cuba con respecto a otros países, que en realidad hubiéramos podido esperar que haya más gente yendo a Cuba, eso muy puntualmente. Y después sobre lo otro, o sea, con todos los testimonios que das, daría como un poco todos los discursos, los términos que se usan, parecen más de exilio que de retorno, o sea, es como... Entonces, como, no sé, capaz que es dicho de manera como súper simplista y cada testimonio es distinto, pero que mientras los padres se desexilian, exilian a sus hijos pensando en los que nacieron en Cuba, ¿no? O sea, es un poco la impresión que da. Y me estaba preguntando, no sé, yo sé que vos te interesas en la voz de los jóvenes, pero ¿cómo se lidió dentro de las familias? Porque en realidad es como, bueno, este cambio de mundo, pero ¿cómo a nivel generacional, cómo se lidió este conflicto entre padres que decidieron retornar y capaz que hijos que no querían retornar y se tomó la decisión igual? O sea, ¿cómo...? Y si en algún momento estás pensando reponer igual esa voz de los padres en ese punto particular de la relación con los hijos, o sea, pensando en situaciones muy concretas de, bueno, volvemos y de hijos que no quieren volver porque su vida está en Cuba, ¿no? Entonces, como, bueno, si pudiste vos ver eso, porque en este segundo no aparecen muchas referencias a un rencor hacia los padres por el haber irse. O sea, en lo que mostraste parece más como el entorno, la dificultad de volver, pero no aparece tanto capaz de el cuestionamiento hacia la decisión de los padres, pero bueno, sí tenía como elementos sobre esa, en la interna del núcleo familiar, cómo se lidió ese tema generacional entre los más grandes y los que nacieron o llegaron a Cuba de muy chiquititos. Diego. Hola, ¿qué tal? Soy Diego. Quería hacer... Diego. Muchos Diegos. Muchos Diego. Dale, Diego.
Digo, Dale, dale, no, ahora ya que Dale. Bueno, nada, mi nombre es Diego Juliano. Tenía una consulta específica como respecto a cómo las juventudes vivían también su identidad uruguaya en Cuba, ¿no? O sea, pensando como eso bueno, eran hijos de uruguayos, ¿no? Y eso también implica una transmisión como cultural, de ciertas costumbres y demás. Y te quería preguntar si eso también había como aparecido en el sentido de que, bueno, ellos llegaron a ser los raros en Cuba también, ¿no? Por más que varios de ellos nacieron ahí, la familia igual era uruguaya, ¿no? O sea, como esa cuestión más migratoria y vinculada a la pregunta de Camil sobre cómo fueron recibidos los exiliados y las exiliadas. Pero quería preguntar si eso también cómo aparecía, ¿no? De cuáles eran los puentes en común que tenían las juventudes, ¿no? A partir de su socialización uruguaya limitada, pero socialización en fin. Diego. Yo. Muchas gracias, me pareció alucinante. Quería hacer una pregunta, un pedido de expansión y un comentario además. En un momento de la presentación planteas como que en el retorno se encuentra un Uruguay muy distinto, ¿no? ¿Tenés pistas de qué diferencias encuentran entre el Uruguay que dejaron y el Uruguay que encuentran cuando vuelven? Esa es la pregunta. Lo otro, si podés, como capaz que no, le estoy tirando vale, pero explayar que más me parece muy interesante esta idea como de, porque en general en el sentido común lo solemos pensar distinto de Uruguay como una sociedad más abierta que la cubana, digamos, y planteaste que en relación a cuestiones como de género o de el cuerpo, o sea, no sé qué tanto en relación a las sexualidades, había como una apertura mayor. Y lo otro que me pareció que está bueno, pero esto es un comentario más personal, creo que como lo que traes de nuevo un poco como que el periodo transicional, digamos, y la democracia que venimos hablando estos días, está cargada como de un fuerte anticomunismo, o sea, socialmente. Esto de ahí va la roja, o sea, cosas que marcan un poco, yo creo que perdura hasta hoy, o sea, matizado, Sí. hay como un fuerte anticomunismo a nivel social, de los discursos, en los medios, etc. Eso. Marisa, capaz que no, Marisa, y después hacemos una segunda vuelta para que si no Te felicito, Tania, leí tu libro de Beatriz Allende y me encantó. Gracias. Te felicito, te he estado siguiendo en tus trabajos. Te quiero decir dos cosas. Esa sensación de desadaptación, de sentimientos de mucha rabia, sobre todo de la gente, no te digo de los adultos, de los adolescentes o niños, que no tuvieron más remedio que acompañar a sus padres en la vuelta, es una cosa que la ves en todos los exilios. Yo estuve muy vinculada al exilio mexicano, no soy exiliada, pero estoy vinculada al exilio mexicano, y la bronca que tuvieron todos esos adolescentes de volver, y no era una sociedad en absoluto, bueno, vivíamos en Villa Olímpica, no era una sociedad que Silvia de Tener dice que había como un sello, no era una sociedad como la cubana, me imagino que habrá sido, además es cierto, sacabas a los chicos, a los adolescentes de su mundo y los querías a otro mundo que a ellos no les interesaba para nada, además un mundo totalmente idealizado. No sé cómo ha sido la conversación en los exilios cubanos, pero en México era como, ay, cuando volvamos allá, porque allá esto no pasa. Todo una especie de esquizofrenia, no, dicotomía, no sé cómo explicarlo, una totalmente disociación para gente adulta que tendría que haberse dado cuenta que las cosas pasaban, no sé, que era un mundo ideal de los 50, tempranos 60. Eso por un lado, me parece que eso habría que como que trabajarlo un poco más profundamente porque es una sensación de toda la niñez y adolescencia que vuelve del exilio. Y otra cosa es que hay un libro de Marisa Silva, no sé si la conocen ustedes, que se llama Apenas 10. Ah, sí, me contó. Es un libro fabuloso con respecto Sí. a lo que preguntaban por ahí, cómo se siente una familia. Sí. Porque son como varios personajes y uno de ellos decide volver, es de Suecia, ¿no? Y la hija decide quedarse. Entonces toda esa cosa, que era bastante común en esa época, todas esas sensaciones de familia con muchas rupturas,
Bueno, me encantó, me tocó en el alma y me parece bárbaro que lo dediques a... Gracias. Muchas gracias. Pero dijimos vamos a hacer una segunda ronda. Porque si no, pobre Tania no lo va a poder. Ok, voy rápido en cuanto puedo. Camila, la política cubana hacia los exiliados fue distinto a otros países. Tenían que tener una invitación de ir a ACNUR. Sí llevaba gente, pero llevaba gente después de un acuerdo con el gobierno cubano. Y la gente que llegaban tenían cierto... Bueno, alguien en la familia tenía que tener cierta militancia, ¿no? Las Tupamaros llegaron en una forma clandestina, un arreglo, los del partido llegaban en otro momento, o sea que habían distintos momentos, pero Álvaro Rico en su libro habla de cuotas, y yo no diría cuotas, pero también yo creo que había una cosa muy importante, que el Estado cubano no estaba listo para una llegada muy masiva. Estamos hablando de 5 mil chilenos al mismo tiempo, y a su vez estaban mucha gente de África, ¿no? de Sudán, de Angola, entonces en un momento no tenían ni casas para recibirlos, pero igual todos los exiliados en un momento tenían su casa, su apartamento, y entonces o sea que estoy de acuerdo de que el desexilio para los niños y adolescentes no fue un desexilio, sino un exilio. Y hay algunos que se escribe como un desplazamiento forzado, un tipo de desplazamiento forzado, que es muy fuerte, pero sí, en alguna sentido no era decisión propia de ellos. Algunos, en cuanto al rencor con los padres, algunos me han contado de una pelea muy fuerte, ¿no? Y creo que Camila, que peleó con los amistades, o los niños en la escuela, ella no quería saber nada de sus padres y hacía todo lo que podía para quedarse, pero tenía, no sé, en ese momento 10 años o por ahí. Pero igual decía, pero mira, en Cuba hay muchas becas y puedo quedarme como becada, y había otras personas que intentaron a quedarse pero también había en los de jóvenes de una edad mayor. José Enrique, por ejemplo, me dijo que había una pelea muy grande con su papá, porque su papá se aconsejó a él a quedarse en Cuba, a terminar sus estudios de la universidad para conseguir el título, ¿no? Y él no quería, él quería ya volver. Entonces había peleas, habían tensiones, pero en las distintas familias había distintas tensiones. Pero yo creo que también para no sé, pero según lo tengo entendido, también para los niños también los padres fueron los que dirigían el camino. Entonces, de tener 9 años, 8 o 10 años, a veces no se podía discutir, o tenía un respeto hacia los viejos que se hacían callar. Y yo creo que es muy notable que recién están teniendo esos tipos de conversaciones con sus padres. O sea, que están ahora, hay las conversaciones en la familia que... Diego, ¿cómo vivieron las juventudes en Cuba? ¿Fueron raros? Yo creo que no raros, celebrados, bienvenidos. Era como apoyar, a dar solidaridad. Había mucho de que me han contado. A veces fue una pesadilla, ¿no? de tener que representar al padre ausente, por ejemplo, el padre preso o desaparecido en Cuba, porque en cada evento iba a rendir homenaje a esa persona pero en la escuela también había mucho, o sea, siempre me dicen que pues yo era cubana, pero también igual me llamaba la uruguaya, pero en un sentido de
simpatía. Positivo. Positivo, sí. La socialización a veces al mundo cubano incluía un rechazo a la sociedad de los exiliados. Yo he encontrado esa, ¿no? Que de repente no querían saber más de Uruguay, de los presos, de la dictadura, de Chile, y el escape fue en el mundo cubano. Entonces, por eso también la salida de Cuba fue muy difícil. Diego, en cuanto al país distinto, tengo que trabajarla más. O sea que tengo testimonios y a veces no he preguntado. Muchas preguntas sobre los padres, ¿no? Y la familia. Es que los padres todavía no quieren hablar tanto. Y además porque los padres hablan del exilio hacia Cuba. Y gran parte de los testimonios de ellos es cómo fue llegar a Cuba, cómo fue la salida de Uruguay o de Chile. Entonces el retorno, como dijo Olga al principio, fue normal, pero difícil, pero normal. O sea que muchas veces no hablan del retorno con tanta trauma, aunque sí existían en algún sentido. Pero de género sí, o sea que he encontrado varios testimonios que me dicen, y más bien en Chile todavía más, de un conservadismo, una desigualdad de género, como familia, la parte de familia que vivieron acá diciendo hay que vestirse así, ¿cómo vas a salir allá a la calle sin...? O sea que había un conservadismo, pero también en ese momento en Cuba había un fuerte discurso del feminismo, de derechos. Podemos discutir el feminismo cubano hasta dónde llegaba, pero por lo menos había una idea de los derechos de las mujeres desde la familia, de código de la familia en 75 y de la sexualidad. O sea que Cuba fue horrible, o sea, sí, en ese sentido. Marisa, sí, ese de los sentimientos, yo creo que he contestado un poco sobre ese sentimiento de rabia y estoy totalmente de acuerdo de esa brecha entre las generaciones. Y yo creo que lo vi mucho en el aniversario de los 50 años del golpe, que en algún sentido la segunda generación se ocupó de organizar los eventos, porque ya la primera generación están muriendo, están muy viejos. Entonces, en ese momento la segunda generación fue como adueñándose del tema, ¿no? Y diciendo también, eso es nuestra historia también, no es la historia solamente de los padres. Y nosotros tenemos el derecho de hablar de la historia nuestra. Y yo creo que sí, o sea, es más bien pero tengo que trabajarla más. Quizá algo más reciente que ese discurso con los padres. Voy a dejarlo aquí. Yo creo que... Maite, María Eugenia, Cecilia y Kinana. Muy cortita, son dos comentarios y una pregunta. Un comentario venía en la línea de lo que dijo yo, que me llama la atención muy relevante los testimonios para rastrear la pervivencia de ese anticomunismo popular que el grupo de estudios sobre la derecha lo viene trabajando, cómo las imágenes fueron muy importantes en la construcción de esos sentidos comunes. Y bueno, cómo al finalizar el régimen autoritario, digamos, persisten y es muy interesante verlo ahí en las infancias. Otra cosa que creo que lo comentamos por acá atrás cuando lo dijiste, que me llamó la atención, fue como el contraste entre la inseguridad económica, ¿no?, que vivieron en el proceso del exilio, la inseguridad material, en contraste con la seguridad que ofrecía y la estabilidad económica que ofrecía el régimen cubano. Interesante
Y luego la pregunta era si hallaste alguna experiencia de crianza colectiva, comunitaria en Cuba, porque viste que está la experiencia chilena que se registra en la película El edificio de los chilenos, la guardería montonera, y bueno, por ahí las uruguayas habían tenido una experiencia común que no conocíamos. Esa es la pregunta. María Eugenia. No, yo cuestiones me surgieron. Una tiene que ver con las edades, que no es lo mismo, me parece que vos abarcás gente o chilenes que nacieron en Cuba, o aquellos que tuvieron alguna vivencia en Uruguay, que se van y después tienen que volver a reinsertarse. Y a mí, ahí me parece que debe haber son construcciones diferentes, porque bueno, vos puedes tener un relato y otra cosa, un pequeño recuerdo y decir, bueno, esto no era lo mismo que aquello que vas elaborando en función de lo que te contaron que era Uruguay. Me parece que esa como distinción está buena. Lo otro es los lugares porque vinieron a Uruguay es muy pequeño, pero no todos tuvieron una inserción en los mismos lugares, no es lo mismo ir a Durazno, ir a Paysandú que insertarse en Montevideo. Las escalas son distintas, también los espacios de sociabilidad también son diferentes, entonces me parece que hacer esa distinción o trabajar sobre eso estaría bueno, porque incluso para conocer, y ahí voy al tercer asunto, los niveles de ese anticomunismo social que obviamente existía, que no se necesita demasiado estudio de la derecha para saber eso, más allá que los trabajos han mostrado, pero que también es, no sé, acá lo digo como desde un lugar, porque soy de esa generación, que en el caso montevideano contrasta mucho también con la masividad y la capacidad de organización que tenían las izquierdas y en particular el Partido Comunista y la Juventud Comunista. Sí. Estamos hablando de organizaciones que eran muy, muy, muy masivas, y para quienes vinieron adolescentes, esas organizaciones también acogieron a esos que venían de Cuba, sí, y eran ídolos. O sea, en la escuela, en el liceo se pelearían, pero en los espacios de militancia o de intercambio que tuvieron más o menos compromiso, eran personas como nada. Vino fulanito, estuvo en Cuba, conoce el socialismo, o sea, todo lo que ellos sentían con respecto al capitalismo, nosotros, digo, esto es muy como experiencial, pero me parece que también puede ser una puerta de entrada para pensar ese anticomunismo, de qué estamos hablando, que hay distintos tipos de anticomunismo, que también la sociedad era conservadora y era anticomunista, pero había unos niveles de aceptación, por lo menos en Montevideo. Pero cuando te digo masividad en serio. Nosotros, yo milité en la Juventud Comunista, lo digo, íbamos a la calle, hacíamos piquete, subíamos a los ómnibus a pedir, y no era que nos tiraban con monedas. Entonces, y eso no es que no sintiéramos la cuestión del anticomunismo, pero quizás también en mi propio recuerdo, ¿no? Porque uno elabora, pero salía todos los días todos los domingos a vender el periódico. Entonces, nada, pero me parece que pensar en eso y en pensar que va vinculado con el tema de las escalas, capaz que ayuda a complejizar esta idea del sentido común anticomunista. Y en los espacios donde eso. Gracias. Cecilia. Bueno, mi invitación de España, muy buena la ponencia, la investigación. No, yo solo quería decir, y tiene que ver con el título de la ponencia y la clave de la Guerra Fría que están dando, que en realidad, sabiendo un poco de lo que ibas a hablar, la cuestión de la democracia y la transición quedó bien descentrada, y lo que yo vi más fue como el encuentro con la experiencia de capitalismo, o sea, como que eso quedó como muy en el centro, sobre todo este encuentro con sentidos y valores totalmente, ¿no?, en el lado opuesto, en estas narrativas, ¿no?, en esta experiencia. Y en relación a eso, quiero preguntar si no encontraste o si hay en esos testimonios algún tipo justamente de... O sea, son personas que traen otros valores, ¿no?, y otros sentidos, como alguna narrativa más positivo de lo que eso pudo traer a Uruguay, ¿no?, estos valores que pudieron llegar a Uruguay y tener, en ese sentido, como algún tipo de fe, no sé cómo decirlo en realidad, y quizá eso capaz que no aparece ahora porque están hablando por primera vez. Yo estaba pensando un poco porque hablabas un poco de la cuestión del trauma, y quizá después con la memoria podrían aparecer algo. Uno va a pensar, bueno, ellos venían de Cuba y transmitieron otros valores, y algo de eso estaría en algún lugar, no sé. Sí. Lo pregunté un poco como pensando en una línea de
transmisión de estos viajes, de este retorno, ¿no? Sí. La primera es una muy concreta. Si no encontraste gente que... Porque lo que transmitís en todos los testimonios es una visión muy positiva de Cuba. Y si no encontrás gente que... Si no encontraste gente, o si no, capaz que todavía no aparecieron, pero capaz que hay gente que después de venir de Cuba, de incorporarse a Uruguay, después de la crisis del comunismo de los 90, terminó diciendo, en realidad Cuba era un espanto, digamos, ¿no? Primero, si no hay esa narrativa, ¿no? Eso es lo primero, una pregunta más metodológica. Y lo segundo tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Cecilia, que es una pregunta más como historiográfica es como que tu trabajo se maneja entre dos tipos de bibliografía, campos historiográficos. Por un lado, el estudio de los exilios, ¿no? Claramente, y gran parte de lo que vos planteás tiene que ver con el estudio de los exilios. Hay cosas que, claro, como que está buscando la especificidad dentro de una serie de problemas que son comunes a los exilios, pero está buscando la especificidad. Y lo otro que para mí es extremadamente original y que en América Latina no conozco tanto es trabajar la vida cotidiana a través de la gente. Hacer como un estudio comparativo, pero no comparativo del analista que agarra y ve la vida cotidiana en Cuba y en Uruguay, o la vida cotidiana en Cuba y en Chile, sino a través de lo que cuenta la gente, ¿no? Es como la vida cotidiana de experiencias que tienen que ver con el socialismo y con el capitalismo. Que para mí eso es muy original y es muy interesante. Y también hay desafíos que yo tenía preguntas similares a la de Cecilia. ¿Qué quería decir eso? Una cosa que estaba que me pareció muy clara, esto que vos hablabas de que venían y sentían tenían una idea de precariedad aquí que no tenían en Cuba. Eso es un elemento claro de la diferencia de esta vida cotidiana. Pero ¿qué otras cosas más se pueden, por lo menos has encontrado? Porque decir que son solidarios es como demasiado... Es en un plano muy ideal, digamos. Los uruguayos en ese tiempo también dirían que eran solidarios, ¿no? Pero ¿cómo rastrear más en esa comparación de las vidas cotidianas en dos regímenes políticos muy diferentes? Para mí eso es muy interesante. Voy a intentar de responder alguna. Sí. Un problema con la historia oral es la selección de los testimonios, ¿no? Y yo tengo pendiente, o sea que he escuchado eso de que vivir en Montevideo fue diferente y insertarse en la universidad y quizás para los que vinieron más con 15, 14 años, o 17, 18, fue más fácil insertarse en el mundo de las izquierdas. De hecho, Soledad me habla en su testimonio de que cuando llega a Montevideo, o sea, que cambia, es mucho más fácil. Y José Enrique me habló pues lloraba mucho, estaba muy difícil, pero después de un tiempo, muchas veces la pareja como de amante, de amor, ayudó a encontrar un lugar, pero también me hablo después de un tiempo la efervescencia de las izquierdas que ayudó a insertarse. Y una de las cosas que he estado haciendo acá en Uruguay en los archivos es entender ese mundo de los 80 acá. Pero sí, tienes razón de que el anticomunismo existía al nivel popular y también había las izquierdas, pero eso me da la impresión todavía más de que la Guerra Fría no terminó con la democracia, o sea que
es muy interesante que la transición a la democracia, fue decisiva en la instalación de un modelo capitalista. O sea que nosotros sabemos eso desde aquí, ¿no? Pero en ese momento, en 85, no se sabía muy bien. O sea que había todavía algo para pelear, una alternativa. Y en un encuentro acá en Uruguay en la última semana me dijeron, vinimos para hacer la revolución. O sea que, pero es distinto mirarlo atrás, de tener testimonios también de ese momento, porque desde aquí toda la idea de que iban a hacer la revolución en 85 es difícil medir desde el punto de vista de 2025, porque no resultó. Y yo creo que tengo que trabajar más el 89 y 90 y la crisis del partido también para entender el proceso de ahí. Pero, o sea, que muchas gracias por la sugerencia. Aldo, voy por aquí, por ahí. Aldo, sí, hay muchos testimonios de crítica a Cuba, pero, o sea, que muchas veces no quieren hacer crítica a Cuba. O sea, siente un sentido de traición no tanto más bien como, no es traición, pero es más como una deuda a Cuba, una deuda de los adultos por haber salvado la vida. O sea, que de los que sacaron de Chile en 1973 es real, ¿no? Que en Chile podrían haber, y en Argentina en 76 igual, ¿no? Que habían 3 vuelos de uruguayos que se fueron a Cuba. En ese momento, el 76, fue el salvaconducto. Entonces, no es tanto una traición, aunque yo creo que en los ámbitos de izquierda es muy difícil hablar de Cuba. Y muchas veces no es hablar mal de Cuba por el temor de lo que va a decir la derecha, sino de lo que va a decir la familia o los propios colegas, compañeros del partido. O sea que es un tema difícil de medir, pero sí hay varias críticas. O sea, y también tiene que ver mucho con ese de llegar de Cuba y, ¡ay, Cuba, viviste la revolución! Y todo eso. Y de no poder decir, mira, pero sí, había algunos problemas, porque... pero yo voy a escribir, bueno, la idea es escribir un libro, y hay un capítulo que se llama Reencuentro. El reencuentro no es el reencuentro acá, es el reencuentro allá. Y entonces yo cuento los viajes que podían hacer en los 90 o en los años 2000, y allí también es una historia muy interesante, pero también donde se quiebre la idea. Eso es el momento en que se quiebra esa utopía sobre Cuba y la revolución. O sea que, y más todavía, iba a hablar de eso, pero no tenía tiempo, pero también de llegar y ser turista, o de ser tratado como turista es muy difícil. Depende del grupo, ¿no? Yo todavía tengo que entrevistar a la gente que salió de Cuba en 76, del MLN, de las colonias, a Europa. Los que quieren hablar conmigo son los que quieren hablar de lo bueno en Cuba, y no hay tantos que quieren hablar de las razones por las cuales dejó la isla. Pero, o sea, que tienes toda la razón en decir esto. Yo no sé. Cecilia.
Yo creo que esa cosa eso no es una narrativa de la transición a la democracia, sino una narración del capitalismo y su consolidación acá en Uruguay es muy interesante. O sea que muchas gracias por eso. Y yo creo que eso es muy obvio. Yo creo que en el caso de Chile más todavía, porque en ese momento la mayoría regresan en 90, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, y entonces ya el neoliberalismo es la única solución. Y yo creo que el fin de la Guerra Fría, si miramos hacia atrás, es cuando no hay una alternativa al sistema capitalista real, ¿no? O sea que en cuanto a lo que traían los uruguayos de Cuba, o sea que yo creo que hay mucho, mucha gente me han hablado del agradecimiento a Cuba para sus títulos profesionales en la universidad, o sea que vinieron ingenieros, vinieron doctores, médicos, había mucha gente que trabajó en la salud pública en Cuba o en la enseñanza, que llegaron aquí, de cultura, Sony, Gravina, Benedetti, o sea que vivieron su tiempo y problematizaron la experiencia del exilio desde la isla de Cuba. Así que yo creo que sí, ahí por eso estuve en el archivo con los archivos de los médicos, ¿no? Y de los profesores de medicina que trabajaron allí en Cuba. Hay todo el tema para trabajar. Pero interesante, o sea que cuando estoy preguntando sobre la universidad o los cursos, la licenciatura, había una idea, y eso fue una pelea entre los padres y los hijos en Cuba, una decisión muy concreta de que los uruguayos, los hijos de exiliados en Cuba tenían que estudiar algo que se podía traer hacia Cuba, o sea que tenía que ser algo técnico, que no se podía estudiar ciencia política en Cuba y después tener una profesión acá en Uruguay. Pero los padres siempre estuvieron con la idea de que habían que estudiar algo útil, ¿no? Algo que se podía después transferir acá. En algunos casos es una gran... arrepiente mucho esa decisión. Dice, pero me gustaría haber estudiado ciencia política o filosofía y no podía, entonces soy ingeniero, pues gano de lo que aprendí en Cuba, pero, o sea, entonces traía ese profesiones, pero también eso fue una decisión concreta, consciente de que había que contribuir algo a Uruguay después de la dictadura. Gracias. Hacemos una última ronda y ya, porque por Tania ya estamos... No, me pidieron, vos me pidiste una pregunta y Yo quería hacer un comentario. bueno, ustedes dos y Sandra. Un poco uniendo las cosas que hicieron ellos, entendí bien, ella hablaba como de diferenciar las etapas, ¿no? De los nacimientos de los niños, y él hablaba de los recuerdos, parece que fueron todos positivos. O sea, trata de ser un comentario mitológico, pero es mentira, porque es vivencial, pero también hay una parte que nacimos del 80, o sea, que retornamos más tarde, en el 87, que nacimos en el 84, 85, donde todo es una construcción. La vida antes en Uruguay, la vida en Cuba, no tenemos recuerdos propios. Queremos que sí, pero no sabemos porque en realidad está medio mezclado con imagen. Y la sensación es que la vida en Cuba era maravillosa, es muy raro eso. O sea, después uno viaja y ve no es que era maravillosa, perdón, no hubo quejas, por lo menos, ¿no? Después uno va de adulto y dice, pero esto tuvo que haber sido muy difícil por tal distancia, cantidad de horas de trabajo, 3 niños, ¿no? Como de construir, decir. Pero bueno, creo que no es un tema creo que es el agradecimiento a salvar la vida. Y a otras cosas que hoy hablaron de género, hablaron
de diferencias. Bueno, sistema de cuidados que en Uruguay hasta el día de hoy no era resuelto para la primera infancia y estaban resueltos hace 50 años en Cuba. Eso para la iniciación femenina era clave. Entonces, había dificultades, pero había facilidades. En algunos aspectos, un país pobre tenía avances que en Uruguay algunos todavía no tienen. Entonces, eso es una gran diferencia. Ay, se me fue la velocidad, pero tenía otra cosa para decirte, perdón. La construcción de una imaginaria. Claro, bueno, todo es una y cosa. después que el anticomunismo no es solo de derecha en Uruguay. No. Por lo menos yo lo he vivido en la izquierda. Entonces eso de quedarte callado, yo me quedo callada frente a gente de izquierda. Y me cuesta mucho repostear algo que tiene que ver con Cuba, hablar de Fidel es un problema en la izquierda también. O sea, no es fácil. El anticomunismo está también en la izquierda del Uruguay. Bueno, por ahí, nada más. Solo Gracias. una puntualización, porque no son las derechas. Gracias. Mucho. Tania, nada, ya hemos hablado, sí. Pero justo el otro día me comentó una anécdota que te la quiero comentar para contextualizar un poco, creo, una cuestión de cómo se ve el Uruguay por los propios uruguayos hacia el afuera y cómo nos ven desde afuera, ¿no? Y es de que un niño venezolano, que era el primero de la clase y terminó siendo abanderado, ahora en la actualidad, de la bandera uruguaya, y la maestra le cuenta a la chica que le hace la entrevista, ahí es tan bueno que hasta él dijo, yo no puedo ser abanderado de la bandera uruguaya. Tan bueno que, y la maestra como orgullosa de eso. Entonces creo que eso que vos trajiste de un comentario, una anécdota del momento del exilio es algo que está en Uruguay hasta el día de hoy, que es la xenofobia y cómo las instituciones no tienen como un lugar para el otro, ¿no? Para el otro inmigrante, para el otro diferente, nada, como algo que está muy latente de este Uruguay conservador que nos cuesta verlo a nosotros, ¿no? Desde acá. Nada. Gracias. Sí. Gracias. Paola y después Gabriel y nada. Igual, el Uruguay de los 80 era muy cerrado, mucho más cerrado que el Uruguay de hoy. Digamos, era un Uruguay donde solo había uruguayos, ¿no? Eso para mí es un dato que, digo, lo venía pensando. Es un Uruguay donde no había gente, hasta el siglo XXI, acá no venía nadie. Eso para mí es un dato culturalmente relevante. O sea, realmente, la tolerancia de diferencia. blancos heterosexuales en el Uruguay. No había mujeres. Pero no había Dale, gente, ¿no? Olga, perdón. No era un país de inmigración, era de Claro, emigración. Sí, claro, exacto. Sí. Eso que vos decís es tal cual, eso se lo vive, no es solamente un problema de xenofobia, sino que tiene otras características la elección de abanderados que es muy retrógrada, ¿no? Que esa idea de que hay algunos ciudadanos que tienen derecho a portar la bandera y otros no, o sea, ya a partir de ahí es terrible, pero bueno. Yo en realidad lo que me quería referir a lo que decías tú, por ejemplo, esa cosa de la idolatría del que venía de Cuba. Eso es cierto, pero eso implicaba una responsabilidad. Una responsabilidad que llevaba hasta autocensurarse la nacionalidad entre pares y desde el punto de vista político. Porque eso implicaba tener la obligación de dar ejemplo. Entonces, nosotros nos encontramos, estoy haciendo autorreferencial, nos encontramos muchas veces con otros cubanos, o gente que venía de Cuba, que convivíamos de repente en un centro de estudio durante años y no lo sabíamos. Porque además, también no puedo decir anticomunismo, o sí, pero sí el rechazo a Cuba, después de la caída del muro de Berlín, se vivió dentro de la izquierda. Éramos sarnosos, verdaderos sarnosos. Entonces, era la cuestión de Cuba, esta cosa, por ejemplo, que se trae siempre del problema de la sexualidad, como si en Uruguay no hubiese existido discriminación para los homosexuales durante toda la dictadura y toda la democracia, o en el mundo entero. Parece que era un problema solamente de Cuba la discriminación sexual a las disidencias, o la discriminación por relación a las mujeres. Pero sin embargo, la lupa siempre estaba sobre Cuba. Y entonces, esa cuestión de la autocensura era hacia en los lugares de inserción que teníamos, en todo sentido.
en los espacios públicos donde convivíamos con sectores diferentes de la sociedad, pero incluso hasta dentro de la familia, hasta dentro de las comunidades de amigos, incluso dentro de la propia izquierda. A ver. No, cortito, y no son preguntas sin que tengas que responder para que quedes tranquila. Pero cuestiones para ayudar a pensar, y esto que decía Marisa más temprano de lo del exilio y esto último, de la particularidad de Cuba, que no sé cuánto el exilio ayuda a pensar, porque incluso, ahí me acuerdo referencial también, los que venimos de Argentina sentimos un montón de cosas en el 89 y 90. Porque éramos el raro, entonces en vez de decirte cualquier cosa te decían argentino porque era lo que tenían a mano para pelear. Entonces, separar eso de las otras dificultades, porque pensaba ahora mientras hablábamos en los músicos que vinieron del exilio, ¿no? Que vinieron porque siempre el regresar son los abrazos, los festejos, pero después se termina esa primavera y viene la vida, y ahí las preguntas de nuestros padres, bueno, ¿y el Uruguay tan divino? ¿Dónde está? Y a gente laburante o artista le fue muy mal, porque fueron bienvenidos, todo precioso, y después a la hora de sacar Cita Rosa, no pudo sacar un disco más. Y ahí era porque era comunista o por otras cosas. Digo para separar, porque a veces se mezcla mucho el lugar donde vivía lo de Celia. Era porque vivía en Durán o porque era una familia pobre que vivía en el campo. ¿Se entiende lo que voy? ¿Cuánto hay de la rodeaba? ¿Es el lugar o son los vínculos que pueden tener? Sí, o sea que tiene... Entonces, para poder ver estas especificidades, no sé, 2005, cuando el Hospital San Juan, Martí, ahí afloró un anticomunismo terrible y eran las corporaciones médicas que no les importaba si eran comunistas. Lo que decía era, nos van a venir a sacar el trabajo. Echaron a mano al anticomunismo, y no fue solo en Uruguay, fue en Venezuela, fue en Argentina, fue en Brasil, donde había oftalmólogos cubanos. Digo para tratar de separar y entender bien, bueno, esto es anticomunismo, porque si no nos perdemos de ver lo que pasó con los cubanos que volvieron, no sé si me explico. No, sí. Nada. Tienes mucha razón. Una cosa cortita nomás. Yo no sé si sacaste los apellidos por proteger la identidad. Si es por eso, esto es Uruguay. Todos sabemos de qué estás hablando. Es que estoy todavía, es la primera vez que expongo acá. No sabemos quién es ella, por ejemplo, automáticamente. Todos. Muchas personas sabemos en la sí, quiénes son, no, pero... no creo que tenga una respuesta porque, o sea, muchas gracias. De agradecer los comentarios nada más, porque yo creo que no habían preguntas, más bien comentarios, entonces gracias. Muchas gracias a todos.